nadie escapa, todos estamos expuestos a esto que es parte de la vida del ser humano. Vamos primeramente a leer un texto que encontramos en Santiago capítulo 1, verso 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otra versión encontramos aquí que dice: feliz el hombre que no cede y que no hace el mal cuando es tentado, porque más tarde recibirá como su recompensa la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Y aquí hace referencia al bienaventurado, al hombre. Al hablar de hombre hablamos de ser humano, hombre y mujer, varón y mujer, perdón. Bienaventurado, muy feliz, dichoso, el hombre que, siendo tentado, soporta la tentación. Y dice: porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Hay una frase de Martín Lutero que dice así: mis tentaciones han sido mi maestría en teología. En su uso bíblico, tentación es inducir a pecar. Por eso sabemos que Dios no tienta a nadie. Y también se emplea como someter a prueba a una persona. A menudo se emplea como una metáfora, la de purificación de metales preciosos en el crisol. En las Escrituras tenemos ejemplos de los cuales Dios pone a prueba, como pone los metales preciosos en el crisol, pone a prueba a sus hijos. Uno de ellos en la antigüedad fue Abraham. Recordamos la tremenda experiencia que vivió Abraham. Tremendo porque tocaba directamente la fibra más íntima, que era su familia, su hijo, cuando le manda a Dios a ofrecer en holocausto a su hijo Isaac. Dios tentó o probó a Abraham, quien no dudó, sino que obedeció, y su fe le salió robustecida. O sea, él fue la experiencia de Abraham fue crecer en la tentación o en la prueba en la cual estaba inmerso. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de esto. En Génesis capítulo 22, verso 1, hace referencia a el que todos conocemos, el momento cuando Abraham ofrece a Isaac, su hijo, en holocausto. En Isaías, primero vamos a leer Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 17. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Primera Pedro capítulo 1, versos 5 al 8 dice: vosotros que sois guardados por el poder de Dios, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a fe vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe. Isaías 48, 10 dice: he aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he cogido en horno de aflicción. Por mí, por mi amor de mí mismo te haré, para que no sean
mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Te he purificado. Es el efecto de la prueba que el Señor da a los suyos. Y reiteramos en el texto que hemos leído al comenzar, de Santiago 1:12, cuando nos dice acerca de el creyente, vamos a cambiar el término, el creyente, bienaventurado, que soporta la prueba. Es muy feliz, es con un privilegio único que habiendo recibido la prueba, la puede resistir, porque recibirá luego la corona de vida prometida por Dios a aquellos que le aman. Pero sí, Satanás tienta. Dios no tienta a nadie. Dios no peca, Dios no tienta. Pero sí, Satanás tienta. Es el tentador. Y la palabra dice que su única intención es hacer caer a los creyentes en sus redes. Santiago 1, 13 y 14 está haciendo énfasis a esta expresión. Pero a veces, como en el caso de Job, Dios permite a Satanás tentarlo. El que tienta es Satanás, no es Dios, para conseguir los efectos luego beneficiosos para la vida de Job. En la palabra encontramos Job capítulo 2, verso 9, que finaliza el relato en el diálogo que la mujer de Job con él le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremenda la conclusión de esta señora, de esta mujer, a su esposo, diciéndole que que maldiga a Dios y que se muera, porque era tremenda la prueba que estaba viviendo, primero con sus hijos, después con los bienes materiales, después con su salud, una tras de otra. ¿Y qué dice la palabra? Que no pecó Job con su lengua. A pesar de todo lo que vivió, él no pecó. Y tenemos otro ejemplo también directamente del diablo pretendiendo o queriendo tentar al Señor. Mateo capítulo 4, Evangelio según San Mateo capítulo 4, encontramos al diablo tentando al Señor, queriendo tentar al Señor. Y en todas ellas, en esas tentaciones que el diablo pretende tentar al Señor, el Señor le dice: escrito está. Basándose en la palabra de Dios, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y dice acá, terminando la expresión, el Señor a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tenemos la promesa de Dios tan segura, tan firme, que podemos afianzarnos en ella, como dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis resistir. Esta es la promesa que tenemos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y podemos afirmar y asegurar
de que esta es nuestra experiencia. El Señor, aquellos que amamos al Señor y queremos obedecer al Señor, Él nos da la fuerza para que ante la tentación poder resistirla, poder salir, poder asegurarnos que no hemos de dar lugar al diablo en la tentación con que nos trae. Y el mismo Señor nos muestra en la oración modelo, en aquel momento cuando los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar. Recuerdan ustedes que en el versículo 3, el último texto de esta oración, que comienza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, y continúa el tema de la oración, luego de exaltar la persona de Dios, pide la necesidad para nosotros, o para cada uno de nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y termina este texto diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Esto qué quiere decir? Que la tentación está, la tentación viene, pero nosotros somos responsables de entrar en ella, de dar lugar a ella. La tentación viene, pero somos responsables de dar lugar y ceder a la tentación. Por eso el Señor nos dice, no nos metas en tentación. Más líbranos. Dame fuerza, Señor, para poder dar el paso necesario para no entrar en la tentación. Es tremendo porque en lo humano dice la palabra que la concupiscencia es un pecado, es dar lugar a aquello que está mal y que entra por nuestra vista, nuestros ojos. ¿Y quién está libre de no mirar algo que haga mal? Nadie. Todos estamos expuestos a la tentación de querer mirar y siempre querer ver algo más de lo que se nos presenta en el momento. ¿No es cierto? Estamos expuestos a eso. Pero el Señor, sabiéndolo, que somos débiles y proclives a entrar en ello, dice, en el ruego que hacemos o que debemos hacer nosotros, con esta oración modelo, no es para que la repitamos de memoria, sino para que la apliquemos y con nuestras propias palabras podamos expresarle a Dios lo que siente nuestro corazón. Y el Señor le dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es lo que necesitamos todos nosotros. Y con todo lo que hemos iniciado nuestra meditación ahora en esta noche, vemos qué es lo que nos dice el escritor del libro, de este capítulo 26. Muchas veces hemos tomado este tema, hemos hablado acerca de la tentación y hemos hablado acerca de todos estos textos que nos hablan acerca de la tentación, y es muy oportuno que cada uno de nosotros pensemos que prestemos atención a que esto que el Señor nos permite ver en esta noche es para mí, es para cada uno de nosotros, no es para el que está sentado al lado mío, ni para el que está mirando en la otra pantallita. Es para mí, lo necesito yo. Porque la tentación comienza, como nos dice el relato que vamos a ver, en la mente de cada uno de nosotros. Y luego avanza y entra a hacer su efecto en todo lo que somos nosotros. Dice aquí el escritor, cada tentación es una oportunidad para hacer bien. Aquí tenemos frases claras y terminantes.
En el camino de la madurez espiritual, cada tentación se convierte en un peldaño en vez de una piedra de tropiezo. Si se da cuenta que es una ocasión tanto para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. Cada tentación nos da lugar a hacer lo que corresponde o lo que no corresponde, lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. La tentación simplemente le da la posibilidad de elegir, aunque la tentación es el arma principal que usa Satanás para destruir al creyente. Dios quiere usar esa tentación para formarlo y madurar cuando elige hacer el bien y no pecar. Y crece en el carácter de Cristo. Y crecer cada uno de nosotros en el carácter de Cristo. Para entender e identificarse con el carácter del Señor es cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas y Él producirá esta clase de fruto en nosotros. ¿Y cuál es el fruto? Que encontramos en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas nueve cualidades nos muestran una clara descripción de la misma persona del Señor, que es perfecto. Es fruto del Espíritu, es todo ello en conjunto, es el fruto del Espíritu Santo, encarnado en una sola persona. Y poseer este fruto es ser semejante al mismo Señor Jesucristo. Y llega a su punto lentamente, pues así madura. Dios desarrolla la verdadera paz dentro de nosotros. Y acá comienza el escritor también a hacernos ver paso a paso cada uno de los... no decimos los frutos porque fruto es uno solo, pero las cualidades que forman parte de ese fruto. Al hacer que las cosas resulten como las planeamos, sino al permitir tiempos de caos y confusión. La formación de carácter siempre envuelve una elección y la tentación provee esa oportunidad. Por ejemplo, Dios nos pide amar al prójimo, al poner a nuestro lado personas difíciles de amar. Pero Dios nos pide amar al prójimo. Para amar a personas que nos son difíciles de amar, no se necesita carácter alguno que a su vez nos ame a nosotros. Dios nos enseña el verdadero gozo, y acá ya entramos en gozo, dijimos paz, amor, gozo, en medio de la tristeza, cuando nos volvemos a Él. La felicidad depende de las circunstancias externas, pero el gozo está basado en la relación nuestra con Dios. La verdadera paz la aprendemos si nos aferramos al Señor. Cuando estamos en circunstancias que nos tientan a preocuparnos o sentir temor, o sentirnos atemorizados. Así también la paciencia es desarrollada en circunstancias en las que somos forzados a esperar y somos tentados a ponernos enojados o a explotar. Porque cuando todo está bien, que vemos que estamos contemplando una bella puesta del sol, o cuando nuestro cuerpo se relaja estando de vacaciones, disfrutamos de mucha paz. Pero hay momentos que son difíciles disfrutar paz cuando somos tentados en algo que no es de nuestro agrado,
que no lo vemos como algo para nuestro bien. Dios usa la situación de cada característica del fruto para permitirnos nuestra elección. Uno no puede afirmar que es bueno si nunca ha sido tentado a ser malo. Sin embargo, en las Escrituras afirman que ninguno es bueno. Dios, en su palabra, nos dice, no hay justo, ni aun uno, no hay buenos. Para Dios somos, por naturaleza, malos por el pecado que reina en nuestra vida. En el apunte que hemos recibido, nos dice, o en el libro de El propósito, de vida con propósito, que no se puede ser fiel si nunca ha tenido la oportunidad de ser infiel. La integridad se edifica cuando se vence la tentación de no ser honrado, la humildad crece cuando rehusamos ser orgullosos y la perseverancia se desarrolla cada vez que rechaza la tentación de darse por vencido. Cada vez que derrota la tentación, se hace más uno semejante o cercano a cómo es el Señor. ¿Cómo opera la tentación? La tentación ayuda a saber que Satanás es completamente predecible. Él usa la misma estrategia y las mismas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo método. Por eso es que Pablo dice, estamos muy familiarizados con sus métodos malvados. 2 Corintios 2:11 lo confirma. Y de la palabra de Dios aprendemos que la tentación sigue un proceso de 4 pasos, el cual Satanás usó tanto con Adán y Eva como con el mismo Señor Jesucristo. Primer paso, Satanás detecta un deseo dentro nuestro. Puede ser pecaminoso, como querer vengarse de otro o querer controlarlos, o puede ser un deseo legítimo y normal, como el deseo de ser amado o de sentirse importante o de sentir placer. La tentación comienza cuando le sugiere con un pensamiento, por eso decíamos antes que comienza en la mente, con un pensamiento que se entregue a un deseo maligno o que satisfaga un deseo legítimo de una manera errada o en el tiempo equivocado. Siempre hay que tener cuidado con los atajos. Muy a menudo nos tentamos o son tentaciones que nos halagan el oído. Satanás puede susurrar, vos te lo mereces, deberías tenerlo, ahora. Sería emocionante, tranquilizante, te haría sentirte mejor. Son pensamientos que susurra Satanás a nuestro oído para tentarnos a algo que puede ser positivo, pero generalmente es para algo, una tentación, para lo malo, para algo maligno. Pensamos que la tentación es algo que está fuera de nosotros, pero Dios dice que comienza dentro de nosotros. De no tener el deseo adentro nuestro, la tentación no podría atraernos. La tentación siempre empieza en la mente, no en las circunstancias. Jesucristo dijo en San Marcos 7:21, Marcos 7:21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las
avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia. ¿Cuántas cosas, no? La soberbia, qué tremendo. La insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y Hebreos 3.12 dice, mirad, hermanos, que no haya en vosotros, ni en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué importante es tener en nosotros este anhelo de mantener nuestra integridad delante de Dios. Santiago 4.1 nos da a entender y nos dice que hay un ejército entero de malos deseos que brotan de dentro nuestro y que salen hacia afuera. Segundo paso, es la duda. Qué tremendo elemento usa Satanás, la duda. Satanás trata de hacer que dude de lo que Dios ha dicho acerca del pecado. ¿Es esto realmente malo? ¿Dijo realmente Dios que no lo hiciera? ¿No habrá querido decir Dios que está prohibido, que esta prohibición era para otra persona o para otro tiempo? ¿Acaso no quiere Dios que yo sea feliz? La Biblia advierte, tengan cuidado, no dejen que los malos pensamientos o las dudas los hagan apartarse del Dios vivo. Hebreos 3.12. Tercer paso, el tercer paso es la decepción. Satanás es incapaz de decir la verdad y se llama, y lo conocemos al diablo como el padre de mentiras. Juan capítulo 8, verso 44. Cualquier cosa que él susurre al oído será falso o solo una media verdad. Satanás nos ofrece su mentira para cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra. Satanás dice, no morirás, serás más sabio que Dios. ¿Recuerdan ustedes esas expresiones que dijo a Adán y Eva? Tú puedes salir con la tuya, nadie lo sabrá. Resolverá tu problema. Además, todos lo hacen. Es solo un pecadillo, pero un pecadillo es como estar un poquitito embarazada. Un pecadillo. No, no es así. O es pecado o no es pecado. Y todo lo que el diablo susurra, todo lo que el diablo nos está ofreciendo o diciendo es pecado total al fin, que pronto será evidente, no tarda mucho en darse a conocer y mostrar el pecado que es consecuencia de esa tentación con la que él viene con tan sigilosamente. El cuarto paso es la desobediencia. Uno finalmente pone en acción el pensamiento que ha estado elaborando en su mente. Lo que comenzó como una idea se gesta en un comportamiento. Se deja llevar por lo que le captó la atención. Cree las mentiras de Satanás y cae en la trampa que Satanás le ha tendido. Y Santiago nos advierte en Santiago capítulo 1, versos 14 al 16. Cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Es terminante la palabra de Dios. Lo dice en forma enfática. Y todo esto que estoy diciendo, lo he estado escribiendo y lo estoy tratando de leer en base al apunte que hemos recibido del libro que estamos estudiando, y lo aplico para mi vida, porque estoy expuesto a lo mismo que cada uno de ustedes, a ser tentado por Satanás, caer en esa tentación, y estamos expuestos a lo tremendo. Y el texto que hemos leído es un detonante, ¿no es cierto? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Estemos firmes en el Señor, venciendo esto que es tan tremendo. Y venciendo la tentación, dice aquí el tema que estamos considerando, sabiendo que funciona la tentación, tenemos aquí los pasos a tomar para poder vencerla. Primero, rehúse dejarse intimidar. Muchos cristianos se sienten culpables de no estar más allá de la tentación. Sienten vergüenza de ser tentados. Esto es un malentendido de la madurez. Nunca crecerá más allá de la tentación. En cierto sentido puede considerar la tentación como un cumplido. Satanás no tiene necesidad de tentar a los que ya están haciendo su malvada voluntad, ya son suyos. Por lo tanto, no tiene por qué tentar. La tentación es una señal de que Satanás odia a todo creyente. Fuerte las palabras, ¿no es cierto? Una señal de debilidad o de mundanalidad. También el creyente es un ser humano que vive en un mundo caído. No hay que sorprenderse, ni asustarse, ni desanimarse por ello. Hay que comprender que la tentación no se puede evitar totalmente. La Biblia dice, cuando sean tentados, no si son tentados. ¿Comprendemos? Dice, cuando sean tentados, quiere decir que vamos a ser tentados. No, si es que llegan a ser tentados. Pablo recuerda en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que hemos leído aquí en Primera Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ya lo hemos leído recién, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis resistir. No es pecado ser tentados. El Señor fue tentado. Sin embargo, nunca pecó. Hebreos capítulo 4 y verso 15 lo dice con tanta claridad. Él, el Señor, fue tentado, pero nunca pecó. Viene a nuestra memoria la oración modelo que hacíamos referencia recién, de Mateo 6:13. No nos metas en tentación. El problema no es ser tentado, sino entrar o acceder en ella. Una frase de Martín Lutero dijo, no es posible evitar que los pájaros vuelen sobre ti, pero sí
puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Qué sabia esta frase dada en su momento. No podemos impedir que el diablo sugiera pensamientos, pero sí podemos decidir de ponerlos en acción o no, esos pensamientos. Esos pensamientos que el diablo nos sugiere, nos ponen en la cabeza o en el corazón. Somos nosotros los que tenemos que decidir de ponerlos en acción o no. Por ejemplo, muchas personas no saben distinguir la diferencia entre la atracción física o la excitación sexual. Y completando, la lujuria. No es lo mismo. Dios hizo a cada uno de nosotros un ser sexual y eso es bueno. La atracción y la excitación sexual son respuestas naturales, espontáneas y dadas por Dios a la belleza física, mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. Lujuria es elegir o decidir cometer en su mente lo que le gustaría hacer con su cuerpo. Puede sentirse atraído e incluso excitado sin escoger pecar mediante la lujuria. Muchas personas, especialmente hombres cristianos, se sienten culpables de que sus hormonas, que fueron dadas por Dios, estén funcionando. Cuando ven a una mujer atractiva, creen que es lujuria y sienten vergüenza y se creen culpables. Pero la atracción no es lujuria, sino que empiece a usar la imaginación. Si empieza a usar la imaginación y da lugar a que su mente entre a través de ella en un estado de lujuria, ya ahí es cuando el pecado comienza a hacer efecto por causa de la tentación en el corazón del ser humano. La realidad es que cuanto más profundice la intimidad con Dios, tanto más Satanás tratará de tentarlo. Desde el momento en que se convirtió en un hijo de Dios, Satanás, como un jefe de la mafia, ha puesto con su trato por su cabeza al creyente, queriendo recuperar aquella pieza que había perdido. El creyente es su enemigo, como decíamos al comenzar nuestro relato, y está tramando su caída el diablo. ¿Recuerdan ustedes ejemplos bíblicos como Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Cuando quería aquella mujer a Dalila, tu padre decía: no hay mujeres entre tu pueblo y tu parentela que tenés que buscar entre las extranjeras, entre aquellas que no son del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Sansón a su papá? Es que esta agradó a mis ojos. Esta agradó a mis ojos. Y fue la caída de Sansón. Y terminó con la vida de Sansón. Conocemos bien el relato. ¿Qué pasó con David? No estaba en el lugar que debía estar en el momento en que el pueblo estaba en la guerra, se había quedado en el palacio. Y vio, la concupiscencia entró. Cuando una mujer se estaba bañando y desde el terrado la vio, gustó y consumó el pecado. Dio lugar a la lujuria. Y no era un cualquiera, era David. El rey David, aquel que había vencido al gigante Goliat y con sus manos había destrozado leones y osos que querían atacar a su rebaño, porque Dios le había dado fuerza, estrategia y sabía cómo hacerlo. Pero en el momento humano cayó como cualquier otro, porque dio lugar al diablo.
dio lugar a la tentación. Hermanos, no te creas que vos seas exento de eso, ¿eh? Ni yo estoy exento en absoluto de eso. Todos estamos expuestos, de una manera o de otra, a caer. Comienza con nuestros ojos, hace nido en nuestra mente, baja el corazón y luego, como decíamos antes, produce la explosión. Y esa explosión tremenda te termina dando escándalo, no solo en la familia, escándalo en el barrio, en la iglesia. Y por el pecado de uno, muchos no se convierten a Cristo, porque no, el Espíritu Santo no tiene libertad de actuar en medio de su pueblo, por el pecado de uno. Hermanos, seamos conscientes de nuestra conducta. La tentación es terrible. Algunas veces, cuando estamos orando también, Satanás sugiere pensamientos que son grotescos, malvados, para distraernos y desconcentrarnos. ¿No te pasó a vos? ¿Cuántas veces estás orando y mientras estás orando te vienen pensamientos que te apartan del tema que estás pidiéndole al Señor? Te desconcentrás de lo que estás expresando. Y en esa desconcentración nos avergonzamos a no alarmarnos. Pues Satanás teme sus oraciones. Teme lo que tú estás pidiéndole a Dios. Teme que tú estés orando y hará cualquier cosa para detenerlas. Y en lugar de pensar cómo pudo haberme pasado semejante cosa, trátelo como una distracción de Satanás y vuelva en forma inmediata a concentrarse con Dios y ore, sintiendo profundamente en su corazón la necesidad de expresarle a Dios ese sentir de anhelo, de que el diablo no le dé lugar, como dice esa oración modelo, no entrar en la tentación de seguir los pensamientos, ese hilo de pensamientos que nos aparta de lo que el Señor nos está diciendo. Reconozca, dice aquí, su patrón de tentación y prepárese para ello. Hay ciertas situaciones que lo hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias lo harán caer casi de inmediato, mientras que otras no lo molestarán mucho. Esta situación es única a su debilidad y no necesita identificarla, porque Satanás las conoce, sabe exactamente qué lo hace caer y él está constantemente trabajando para ponerlo en estas circunstancias. Pedro advierte en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien tentar, a quien devorar, a quien destruir. Pregúntese, ¿cuándo? Esta pregunta, ¿cuándo soy más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora del día? Pregúntese, ¿dónde soy más tentado? ¿En el trabajo? ¿En casa? ¿En la casa del vecino? ¿En un bar? ¿En el aeropuerto? ¿En un hotel? ¿Lejos de casa? Pregúntese, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Mis amigos? ¿Mis colegas? ¿Un grupo de extraños? ¿Cuando estoy solo? También pregúntese, ¿cómo me siento usualmente cuando soy más tentado? Puede que sea cuando está cansado
o se sienta solo, o aburrido, o deprimido, o estresado. Puede que sea cuando ha sido herido, o está enojado, o preocupado, o después de un gran triunfo, o una gran experiencia espiritual. Cada uno debería identificar su patrón típico de tentación. Muchos somos tentados a creernos que somos valiosos, que somos algo, tentados a pensar en que somos algo, porque hemos logrado a lo mejor en nuestra conversación, en nuestra predicación, en nuestro dar testimonio de nosotros, de nuestra vida, que alguien se interesó, que alguien aceptó, que alguien recibió, que alguien se convirtió a Cristo, y creernos nosotros algo, cuando todo es el Señor del Señor y por su Espíritu Santo que obra en el corazón de las personas. David lo expresa en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Muchas veces nos creemos grandes cosas y tenemos que darnos cuenta que somos, como dice David también, soy gusano y no hombre. Qué poca cosa, qué poco que somos. Cada uno debería identificarse, como decíamos recién, identificar su patrón típico de tentación y después prepararse para evitar esas situaciones lo más que pueda. La Biblia en su integridad nos advierte que nos anticipemos y que estemos listos para enfrentar la tentación. Mateo 26, 41 dice, velad y orad. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 4, verso 27, ni deis lugar al diablo. Debemos tener claridad en los planes que tenemos por delante para llevar adelante lo que el Señor pone en nuestro camino y que el diablo quiere impedirlo a través de tentación por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras acciones. Así que sigamos el consejo que encontramos en Proverbios, capítulo 4, versos 26 y 27. Proverbios les invito a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versos 26 y 27, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y el capítulo 16, verso 17, dice así, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Y gracias a Dios por aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo de esta manera. Ruegue por la ayuda de Dios. El cielo tiene una línea telefónica de emergencia, dice el escritor del texto, y que está abierta a las 24 horas. Dios quiere que le pida asistencia para que venza la tentación. Él dice en el Salmo 50, 15, en forma terminante, hay oraciones que podemos llamar las de cocina rápida, o sea,
como con el microondas, que entra y sale rápidamente, sin esperar, sin rodeos, sin que tenga espera, porque son urgentes. Es ayúdame, Señor. Auxilio, SOS. Cuando la tentación lo ataca, no tiene tiempo para tener una larga conversación con Dios. Uno solamente pega el grito, como lo hizo David, Daniel, Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro se estaba hundiendo? No tenía tiempo. Sálvame, Señor. Qué oración tan efectiva. Y el Señor extendió su mano y lo levantó. Pablo y millones de otros que han orado esta clase de oración. Una oración corta, instantánea, para recibir ayuda en el momento difícil, en la tribulación. La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído porque el Señor se identifica con nuestra lucha. Él se enfrentó con la misma clase de tentaciones que las nuestras. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dios está dispuesto a ayudarnos para derrotar la tentación. Para ello debemos nosotros volvernos a Él más seguido. Parecería que a veces no queremos recibir su ayuda y nos dejamos llevar por la tentación repetidamente. Pero Dios nunca se irrita, gracias a Dios por ello. Ni se aburre o impacienta cuando seguimos yendo a Él en forma constante, con el problema siempre a cuesta y queremos volcarlo en su presencia. En su palabra encontramos su ayuda y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Su amor es eterno y su paciencia no termina nunca. Si es necesario clamar 200 veces a Dios al día para derrotar la tentación o una tentación en particular, Él estará dispuesto a oírnos y dar de su misericordia y gracia. Por tanto, acerquémonos con valentía, pidiéndole que nos dé poder para hacer lo correcto, teniendo la expectativa de que lo proveerá. Las tentaciones nos mantienen dependientes o dependiendo permanentemente de Dios, así como un árbol que soporta el viento constante. Sus raíces se hacen cada vez más fuertes para sostener ese árbol. El creyente se opone a la tentación, se pondrá más fuerte cada vez al oponernos a la tentación, porque se hará más como Cristo. Cuando salga así, cuando esto suceda, lo cual ocurrirá, no será algo fatal, porque estaremos ya con el conocimiento arraigados a Él y podemos vencer la tentación con el ruego constante a aquel que da fuerzas para poder salir de ella. Nunca cedamos, ni nos dejemos o ni nos demos por vencidos, sino miremos al Señor, quien está siempre listo para darnos su ayuda, y recordemos siempre la respuesta que nos espera. Y es el texto que hemos leído de Santiago 1:12, cuando dice: feliz es el hombre que no cede y que no hace el mal cuando es tentado, porque más tarde recibirá como su recompensa la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Encontramos en este relato tres puntos importantes. Un punto para reflexionar: toda tentación es una oportunidad
para hacer el bien. Un versículo para recordar: Dios bendice a las personas que pacientemente aguardan la prueba o aguantan la prueba y después recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en tercer lugar, una pregunta para considerar: ¿qué cualidad de Cristo puedo desarrollar al derrotar la tentación más común que enfrento? Y cada uno tendrá como cualidad del fruto del Espíritu una experiencia o situaciones que nos lleven a considerar que nos asemejamos a lo que el Señor fue para con nosotros. Y la paciencia y el amor es una de las, el amor al prójimo es una de las cualidades que más deben caracterizar al creyente que se acerca al Señor. La hora ha avanzado mucho y tenemos aquí los temas. Hay muy poquito, si me permiten, considerar acerca de venciendo la tentación. Don Ever, Sí. ¿qué le parece si dejamos para más adelante? Así podemos Bien. conversar acerca de este capítulo tan importante y tan interesante. Y la próxima conversamos bien sobre cómo vencer la tentación. ¿Le parece? De acuerdo, perfecto, perfecto. Muy bien. Yo pensaba eso, pero no quería defraudarles en el tema que habíamos comenzado. Lo que pasa es que hay tanto para hablar que la hora se va más rápido de lo que nosotros queremos. Adelante. Siempre pasa eso. Muchas gracias, don Ever. Creo que es muy interesante todo esto sobre la tentación, porque es algo por lo que cada uno de nosotros, o con lo que cada uno de nosotros viene luchando día a día, segundo a segundo, mientras estamos despiertos y a veces mientras estamos dormidos también. Así que bueno, sería bueno que nos escucháramos a ver qué quedó en cada uno de nosotros. Eh, es muy interesante cómo el enemigo se aprovecha de las debilidades de cada uno para tentarnos, ¿no? Una vez hablando con los jóvenes, me planteaban esto: ¿y cómo sabe el diablo nuestra? Porque yo les digo, ustedes quédense tranquilos que el diablo no es omnisciente como Dios, ¿sí? Dios conoce nuestros corazones y escucha nuestros pensamientos, pero el diablo no. Entonces me dicen, ¿y cómo sabe el diablo cuáles son mis gustos, mi debilidad y todo? Y le digo, porque el diablo mira el Facebook. Entonces, cada uno de nosotros sabe bien nuestras debilidades y de la forma en que el enemigo nos tienta, y no a todos por igual. Así que tenemos que tener cuidado cómo miramos a los hermanos también, porque muchas veces decimos, uy, ¿cómo este puede haber caído en esto? Yo nunca caería. Y sí, en eso tal vez no, pero en otras cosas sí, ¿no? Porque todos tenemos fortalezas y debilidades diferentes que el diablo las conoce bien, entonces no nos va a tentar en aquellas pruebas que ya superamos, nos va a tentar en aquellas que todavía no logramos aprobar, que siempre nos sacamos por debajo del 5. Bueno, hermanos, los escuchamos. Bueno, la palabra dice: si alguno cree estar firme, mire, no caiga, ¿no? Tal cual. Y cae en esa misma, en ese mismo, en lo que dijo que no iba a caer, el primero a caer, ¿no? Lo que criticamos en otros, lo vivimos nosotros a veces. Adelante, Chema. Hace una vez preguntó, exponiendo este tema, piense cada uno en qué cree que caería en lo que le queda de la vida. Si tu punto débil es este, o si tu situación peligrosa es esta, ¿por qué crees vos que en lo que te queda de vida podrías llegar a caer? Y nos dio unos 5 segundos para pensar. Ajá, bueno, bien, dice. Lo más probable es que esa situación te ocurra mañana, porque Satanás no va a esperar el resto de la vida para ver en qué momento te va a hacer caer. Va a intentar todos los días
Así que hoy al salir de acá del culto y mañana ya empecé a considerar que por esa situación tal vez caigas. Nos hizo abrir los ojos. Yo quería considerar otra cosa que realmente cuando empezó a hablar Ever es como que me iluminó la mente un poco. Eh, Siempre cuando hablamos de tentación hablamos de pecados que están a los que estamos expuestos como lo sexual, la infidelidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, los vicios. Pero hay una tentación que es más sutil y que muchas veces no la tomamos en cuenta, porque hoy me pasó algo particular, por eso lo comento, y creo que muchas veces no lo tomamos como una tentación a esto. Y no es algo que nos sucede que tal vez nos demos cuenta. Por ejemplo, muchas veces somos tentados a no predicar el Evangelio. Y te voy a explicar por qué. Porque es muy sutil el hecho de callarte la boca y no decir qué hizo Cristo con tu vida, o qué pasó en tu vida cuando Jesús llegó a tu corazón. Esta semana yo estoy en un grupo de ex soldados de la Colimba, compañeros, y encontramos a un muchacho que se llama Fernando Kuhlman. Fernando Kuhlman es un drogadicto, ¿no? Que es remisero y vive para drogarse, y hoy me comentaba que se despertó el sábado a la mañana y se acostó el domingo a la 1 de la mañana porque estuvo de gira. Bueno, su vida así, tuvo hace 3 años un infarto. Yo el otro día le conté mi testimonio, le dije que... Entonces, en un momento, cuando empecé a pensar esto de la tentación, que el libro dice, y Ever también lo repitió, la tentación es una oportunidad de hacer lo bueno. Yo en un momento pensé, pero ¿qué le voy a predicar a este si ya está rendido, ya está sujeto y esclavo a las adicciones y no quiere salir? Entonces, cuando Ever empezó a hablar de la tentación, yo inmediatamente asocié esto con el prójimo, ¿no? Porque él habló de que Satanás trae sugerencias a tu mente. Y una de las sugerencias que trae son las dudas, como diciendo, este nunca se va a convertir, este tipo no tiene esperanza de que Cristo lo salve. Y yo decía, ¿y quién soy yo para ponerme en el lugar de Dios? ¿Quién soy yo para ponerme en juez de lo que Dios puede hacer en el corazón de esta persona? Y esto es una forma sutil de tentación, que muchas veces no la consideramos como una tentación, o simplemente por el hecho de que muchas veces no estamos acostumbrados a hablar del Señor, o no tomamos esto como algo, como una tentación en el sentido de decir que el Señor nos manda que hablemos de Él. Es más, en Lucas 19:40 dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces, si bien la tentación muchas veces en la Biblia se expone de una forma pecaminosa, a esto no lo tomamos como un pecado, porque cuando nosotros no hablamos del Señor, también estamos desobedeciéndole. Y somos tentados por Satanás porque él pone dudas y dice, no, ¿qué le vas a hablar? No es el tiempo, no es el momento, no es la oportunidad. Esta persona nunca va a entender lo que es el Evangelio. Y nosotros nos ponemos como jueces y como personas que eligen tal vez la oportunidad para hablar de Dios. Y la palabra dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es y yo le doy gracias a Dios por este tema, porque eso fue lo que iluminó mi corazón. Y yo mandé un video al grupo que fue el mismo video que le mandé a este muchacho, porque tuve todos estos 2 días en esa lucha interna. De decir, bueno, pero si este tipo no está entregado, ya él... una de las cosas que él me contestó, por ejemplo, para que se den cuenta, yo le dije, Fernando, ¿cuándo te vas a bajar de la calecita? ¿Cuándo vas a dejar de girar? Y él me dijo, me voy a bajar de la calecita cuando se explote mi corazón. Entonces, cuando vos escuchás a una persona que habla así, vos también tenés que entender que detrás de esa persona está el enemigo, poniendo esos pensamientos en el corazón de esa persona que no tiene a Cristo. Entonces, somos tentados muchas veces, hermanos, a no hablar de Cristo.
Y yo creo que ese es un pecado que muchas veces no lo tomamos como pecado porque no parece algo grosero, no parece algo inmoral, no parece algo sucio o desubicado. Pero en realidad yo hoy me he dado cuenta por lo que Ever habló y por lo que dice la palabra, que es una tentación no hablar de Cristo. Simplemente eso quería compartirles, que fue lo que estuve luchando estos 2 días para darme cuenta si estaba haciendo si lo que estaba haciendo era lo que Dios quería o no. Entonces uno decide también el hecho de hablar del Señor. Y somos tentados por el enemigo a callarnos la boca. Y esto me hace acordar a Bartimeo, ¿se acuerdan? Cuando pasaba Jesús, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que estaban alrededor de ellos le decían, cállate, cállate. ¿Eh? El enemigo viene con esas propuestas, hermanos, también. Quiere que nos callemos la boca, que no hablemos del Señor. Entonces, también es darle lugar a Él y somos tentados todos los días a no hablar de Cristo. Simplemente eso quería compartirles, porque eso fue lo que aprendí hoy de esta situación. Bueno, yo también quería aportar algo, me parece un tema muy profundo y muy interesante en donde, bueno, yo creo que cada uno nos tenemos que confrontar de frente con nuestras debilidades, con nuestras luchas, con nuestros pecados, ¿no? Este, algo parecido a lo que decía el Marce, este, pero digamos, también podemos terminar pecando, juzgando al prójimo desde su pecado, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que dice Marce, este, y que, bueno, el Señor Jesús, cuando le trajeron a esa prostituta que fue sorprendida en el mismo acto, el Señor le dijo, quien esté libre de pecado, pero que tire la primera piedra. Y sin embargo, él estaba en la posición y en el poder de hacerlo y le dijo, ni siquiera yo lo hago, ¿no? Y muchas veces como nosotros también pecamos, este, juzgando al prójimo desde su pecado, o sea, quizás a un hermano o a algún conocido y pasa esto que también dice Marce, muchas veces elegimos hablarle o no, de acuerdo a eso. Me parece también un punto importante. Y también me parece súper provechoso todo el capítulo 26, que a mí yo lo leí como 3 o 4 veces, porque realmente la tentación bueno, que se presenta en el mundo y Satanás va queriendo ejercer también en la vida nuestra día a día, es fuerte y uno tiene que estar este, realmente fortalecido en el Señor y buscar las herramientas en Cristo para no caer, ¿no? Día a día, ya sea en la calle o mirando a una mujer que nos parece linda, o realmente con arranques por ahí de ira ante una situación manejando, donde vemos, qué sé yo, una infracción en donde nos puede llegar a influir y reaccionamos mal, o muchas veces en nuestra misma casa, cuando no nos gusta escuchar este, las verdades sobre nosotros mismos muchas veces, ¿no? Y terminamos muchas veces pecando con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, nuestras conductas. Pero bueno, es un capítulo muy lindo y bueno, debe ver muy, muy bueno también la exposición. Fue muy provechosa. Algo que me llamó mucho la atención es ahí cuando dicen que Satanás no se ocupa de los que
ya los tiene atrapados, sino de aquellos que ya son hijos de Dios. Y a veces, más de una vez, cuando estamos en un culto, en una reunión, es donde Satanás está poniendo tentaciones también, ¿no? Y también la expresión del autor donde dice la realidad es que cuanto más profundices tu intimidad con Dios, es cuando Satanás más va a tratar de atacarte y destruirte. O sea que también muchas veces nosotros experimentamos eso, ¿no? Tomamos una decisión de agradar a Dios, de servirle, y es cuando surgen, parece que fluyen los problemas, las dificultades, las trabas, y es porque también en esa decisión de honrar a Dios, de agradarle, Satanás, que no está nada contento, busca de atacarnos, y justamente también en nuestras debilidades, ¿no? Así que pensaba en eso, qué atento que tenemos que estar cuando tomamos esa decisión de honrar a Dios, agradarle, que es cuando más vamos a ser atacados por Satanás. Pero tenemos la palabra que no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. Y como si eso fuera poco, juntamente con la tentación, tendremos la salida. En cuanto a eso, Ramón, a mí me llamó mucho la atención verlo en este contexto, porque es un versículo que todos conocemos, el de Efesios 4:27, de no dar lugar al diablo. Sin embargo, viéndolo en este contexto y en la traducción que usa la Biblia de las Américas, que dice no hay que darle oportunidad al diablo, me hace pensar en eso, ¿no? Que cada tentación y cada tambaleo y por qué no cada caída es porque nosotros dimos lugar a que eso sucediera. Que si no diéramos lugar, el diablo no, o como dice la NBI, no dar cabida al diablo. Si no le diéramos cabida, no seríamos tentados y menos todavía caeríamos. Pero ¿por qué somos? Y porque le damos una oportunidad, porque le damos un lugar que también nos llama a revisarnos, ¿no? Eso de tener cuidado, de no caminar en la cuerda floja o no andar coqueteando con el pecado. Mantenernos firmes en el camino, como decía los versículos que seguían ahí en Proverbios y en el Salmos, ¿no? Mantenernos firmes en el camino, no dar lugar o una oportunidad al diablo. Oscar, ¿querías decir algo? Sí. Ahí está. Ahí estamos. Sí, mi punto de vista es que en cuanto a lo que es la tentación, como dice la palabra, tiene mucho que ver con la concupiscencia, que son los malos deseos, los deseos pecaminosos, ¿sí? Que precisamente, como decían recién, que no todos tenemos el mismo pensamiento y la misma tentación, ¿sí? Entonces, es lógicamente que yo puedo tener una tentación, por así decirlo, puede ser tentación sexual, como decían recién, o como puede ser una tentación de carácter, porque en definitiva nosotros ya nacemos en medio del pecado y somos criados de eso, pero lo que apunta a Dios es enseñarnos a cómo debemos vivir o ser enseñados para no caer, ¿sí? Porque lógicamente estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener de todo. Pero Dios nos enseña a encaminarnos cómo debemos hacer a pesar de lo que nos rodea, ¿sí? Es lo que decía el hermano Eber, como decía la palabra, de que vamos a tener tentaciones. O sea, hasta el pastor, hasta el que sea, no está exento de la tentación. Entonces, yo creo que
mi debilidad es la tentación. Y cada uno sabemos. O sea, yo conozco mi debilidad y que es algo que yo tengo que superar. Que es, como dice la palabra, es mi concupiscencia, mis malos deseos, que sale, como decía la palabra recién, de mi mente. Entonces, con eso yo tengo que ir lidiando a medida que voy creciendo para tratar de llegar a ser de la manera que Dios quiere que yo sea, o que el Señor quiere que yo sea transformado. Entonces, sí, y por lo que decía el hermano recién, con la persona que él creía que no hay esperanza para aquella persona que es drogadicta. Entonces, nosotros tenemos que cumplir una misión que es predicar el evangelio sin importar quién sea, así como los médicos. Traen un enfermo y no se fijan quién es, qué le pasó, ¿no? Directamente lo sanan y listo. Lo demás se sana o no se sana, pero nosotros deberíamos infundir la palabra del Señor sin importar lo que le pasó. Lo demás lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Nosotros como que nosotros somos el que transmite la palabra. Y el trabajo en el corazón de la persona no lo hacemos nosotros, lo hace el mismo Espíritu Santo. Entonces, debemos nosotros de confiar de que el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona. Si yo no lo sé hablar para convencer a esa persona, va a venir otra persona que lo va, o sea, mi punto de vista, ¿no? Que yo puedo cumplir mi tarea con esa persona que yo ya le hablé. Si no me funciona a mí, Señor, puede usar otra persona que quizás sea mucho más en expresión mejor que yo y que pueda convencer a esa persona, pero no significa que no hay esperanza para esa persona, sino que el Señor va a utilizar la persona justa para que esa persona se convierta. No sé si me Oscar, explico bien lo que quiero decir. ¿Cómo estás, Oscar? Sí, ¿qué Cuando tal? yo comentaba esto era porque a mí me pesaba más porque yo también fui drogadicto de 11 años, ¿entendés? Sí. Entonces, es como que yo no era que no tenía herramientas para hablarle a esta persona, sino Sí. como que yo me puse en el lugar de que, bueno, si ya le dije lo que me pasó, es como que, bueno, ya está. ¿Entendés lo que te digo? Claro, sí. Y A creo eso me refiero. que... Ujú. Sí, te escucho. No, simplemente eso, Sí. que yo digo, bueno, ¿qué me va a escuchar si ya le dije? Y si tal vez no fui muy claro en explicarle lo que es el Evangelio, tal vez, ¿no? Claro. Sí, justamente es por eso que esos son los pensamientos que el enemigo utiliza en nosotros, como diciendo que nosotros somos inservibles, o no servimos, o no tenemos la palabra para hacerlo. Y nosotros, digamos, muchas veces nosotros mismos nos prejuzgamos por la condición en que estamos, por así decirlo, somos pecadores o hicimos tal cosa, que nos impide hacerlo, como diciendo, este que me viene a predicar, si también estuvo al lado mío, un ejemplo, ¿no? Pero puedo testificar lo que Dios hizo en mí y lo que seguirá haciendo en mí para poder demostrar a la otra persona que también puede. Así como lo voy a decir, vos sos un ex drogadicto, que bueno, hacer lo que podés, si no pudiste hacerlo, no te quedes con la culpa de eso, sino que el Señor va a seguir usándote a vos en otra área que a otra persona le va a servir para esta área que vos no pudiste. ¿Se entiende? Entonces, yo también pienso de que si yo hablé a una persona y no me funcionó, bueno, yo descanso porque yo ya cumplí con mi tarea de decir, presentar el Evangelio.
Si no me funciona a mí, bueno, Señor, pone una persona más adecuada para qué cosa. Ahora, lo que es la tentación es la prueba que Dios pone en nosotros. O sea, mi prueba es, por ejemplo, Dios está tratando conmigo en mi carácter. Entonces, Dios va a seguir probando o poniendo gente que trate de moldear mi carácter hasta que el Señor consiga el objetivo en mí. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo, dice el Señor, no te voy a poner una tentación más de lo que vos podás soportar. Y primero tenés que solucionar este problema para poderte transformar de que quizás tengas otro, porque no te voy a poner 10 problemas encima para mejorar, porque va a ser una bomba, como quien dice. Entonces, para Dios, te va a ir tratando área por área, hasta que diga, bueno, hasta que te forme la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que sea como Cristo, que esa es, digamos, nuestra mira, como quien dice. O sea, debemos ser como Jesús, pero vamos encaminándonos de a poquito, y tenemos la tentación en medio para crecer, que la palabra dice que a través de esto vas a crecer, vas a tener carácter, vas a tener buenas decisiones, vas a tener tu forma de vida, que lo que tenías en el mundo lo vas dejando de a poco. No es que es todo de golpe. Pienso de eso, no. Sí, perfecto. Eso que vos planteás tiene que ver con los capítulos que siguen. El lunes que viene, escuchá los temas, ¿no? Sirviendo en lo que Dios me asignó. Y eso es parte de lo que plantean ahí, ¿no? Para cada uno de nosotros Dios nos puso un propósito, que es lo que venimos viendo, y nos asignó y nos asigna día a día cosas para realizar y para hacer. Que esto que vos planteás, ¿no? Hay algunos que le va a quemar la vida por hacer algo que tal vez al otro no le llama tanto la atención como a otros. Parte de lo que se está hablando ahora con respecto a la música o lo que fuere, ¿no? Que más adelante, ahora el lunes que viene, se habla sobre servir a Dios en lo que Él me asignó y formarse, o sea, prepararse para servirle. Y el lunes siguiente, el lunes 28, estaríamos viendo habilidades, dones y talentos para el servicio, que sería todo el paquete el cual nos llevaría hacia eso. ¿En qué me puedo destacar? Obviamente que todos estamos llamados a ser discípulos, predicar y enseñar, pero no todos lo vamos a hacer de la misma forma y con la misma intensidad. Algunos se van a destacar en unas cosas y otros en otras. ¿Por qué? Y bueno, porque todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos y estamos llamados para diferentes cosas. Entonces, en esa búsqueda, en el servicio, en las habilidades, en los talentos, es lo que se va mostrando y se va destacando y nos vamos a destacar cada uno de nosotros, siempre con la asistencia del Señor, obviamente, porque si vamos con nuestras propias fuerzas, no llegamos ni a la puerta de casa, pero con la ayuda del Señor y la guía del Señor, vamos a lograr esos propósitos o ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Creo que vos te referías a esto, ¿no? Algunos van a reconocer las capacidades en otros, los cuales nos pueden llegar a asistir, como vos decías, ¿no? Tal vez para hablarle a este hermano sería más capacitado tal persona, entonces bien, voy a concretar una cita entre ellos para que charlen, conversen, mediaré y que obre allí el Señor, ¿no? Algo así te referías también, por lo que entendí. Es lo que viene, el lunes que viene, y de paso aprovecho a recordar, el capítulo 29 lo da el Ale Godoy y el capítulo 30 don Darío Sagristani,
Y después viene el capítulo 31, Don Muniro, y el 32, Don Andrés. Más o menos ese sería el orden por ahora. Y después seguirían el Chelo y Fer. El dúo dinámico, diría doña Elisa. No te olvides que queda el 24 pendiente, que creo que lo vas a No, el hacer. 24 ya está asignado para el 15, Ok. el Prepárate, 12 de Sergio. julio. 12 de julio viene el 24. No sé si alguien más quiere. No, Ale. lo tenemos a Juan también, que está así medio desocupado. Si hay algún versículo por ahí, lo metemos ahí, que hable. Sí, sí. Ahí tengo que ponerme en contacto con él porque tengo un tema para hablar con él. Hecho. No hay problema, Hola, Juan. mientras que no sea un tema tan sencillo como el pensamiento de la cristología prenicénica en el marco del Concilio de Cartago, no hay problema, está todo bien. Bien, bien. Sí. Bueno, me voy, chao. Hasta mañana. Ah, por supuesto. Estamos escuchando y atentos a toda la bendición que los hermanos están dando. Me encantó escuchar a Don Ever y me estoy alimentando de todos ustedes, hermanos queridos. La verdad que es un tiempo precioso el poder estar, el poder escucharles, el poder aprender y saber que a pesar de todas las tentaciones que pueden seguir, nos pueden pasar, el Señor es fiel. Y en lo que uno pueda servirles en este tiempo, estamos dispuestos a crecer juntos, que me parece que es lo más importante. Amén. Bueno, muchachos, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, ya el tiempo pasó con creces, pero bueno, valió la pena.